¿Qué tal, amigos y amigas de Las Dudas Eternas? Este espacio nuevo que vamos a tener con el gran Gianfranco Ereña y Kevin Zabaleta todos los sábados que acá están presentes, acá los dos hombres. Un espacio dedicado a la reflexión, un espacio dedicado al aprendizaje y, por qué no, a tener más dudas, que es finalmente, creo que, la garantía de conocimiento. ¿Cómo estás, Gianfranco? Merlín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Amigas, amigos de Dudas Eternas, bienvenidos a este primer programa en el que vamos a sembrar dudas, justamente. Se preguntarán por qué el nombre. Estamos jugando un poco con ese poema de César Vallejo a propósito de los dados eternos, ¿no? Entonces, por esto las dudas también son eternas, como un juego de azar. Queridísimo Kevin Joel Zabaleta, ¿cómo está usted? Contento, nervioso y con muchas ganas de ¿qué? De hablar de libros. Justamente decidimos que el primer programa sea de libros. Y sobre todo de, digamos, esta problemática que hay alrededor de si los libros están caros, qué implicancias, digamos, tiene nuestro presente con respecto a estos materiales que al fin y al cabo nos complementan, ¿no? El libro como complemento. ¿Qué dicen ustedes? Bueno, definitivamente el tema del libro es un tema polémico. Hay mucha gente que dice, no, el libro debería competir como cualquier otro producto en el libre mercado. Otro que dice, no, el libro debería ser subsidiado, ya que es un bien en especial, ¿no? Que tiene una categoría muy distinta a lo que es un bien común. Y justamente para eso, acá, fan de las referencias, había encontrado este librito en defensa del lector, que se publicó en España justamente a raíz del decreto real 6/2000, en el cual se establecía de que el libro tenía que competir como cualquier otro bien por el tema del precio. El caso fue polémico, porque acá se hace una defensa de por qué el libro tiene que ser un bien especial, considerado especial, que se reduce básicamente en 5 puntos, que ustedes me dirán si están de acuerdo o no, ¿no? 1, que es un bien cultural. 2, que hay una diversidad temática gigantesca. 3, es una competencia distinta a la competencia entre marcas, ¿no? Evidentemente un Cortázar no va a competir contra un autor que no es quizá tan conocido. Tiene demasiada diversidad de temas y su rentabilidad es dudosa y requiere un equilibrio especial para que esto no se dispare, ¿no? Entonces, me parece que son, al margen del hecho de si es que se debería ser o no debería ser un elemento subsidiado. No sé ustedes qué opinan quizá de este punto. Yo estoy de acuerdo con eso. O sea, por ejemplo, crees como comprarse un polo, una camisa, un pantalón, una blusa, una falda, y nada que ver, pues, o sea, el libro no es un bien que se valore en tanto más nuevo esté. Claro, evidentemente, o sea, si es que vas a comprarte un libro de segunda, lo que vas a esperar es que esté en las mejores condiciones posibles para poderlo leer y que sea lecturable. Pero no necesariamente es como comprarse algo que vas a usar de inmediato o que vas a ponerte, sino que es un bien que puede ser incluso transferible. Yo te digo, por ejemplo, este libro lo puede llegar a leer tu nieto, tu sobrino, tu primo, no sé, cualquier tipo de persona. Y es un bien que va a ir rotando y que tiene un valor que va más allá de qué tan nuevo, qué tan viejo esté. Es un bien que no necesariamente pasa por las cualidades por las cuales podrían ser adquiridos otros bienes, ¿no? De hecho, yo creo que, o sea, yo podría estar a favor de, digamos, estos puntos, pero como una especie de compensación con el pasado. Es decir, o sea, digamos, hubo muchas sociedades, sobre todo, digamos, las sociedades que tiraban más al imperio de repente, que lo que hacían era cerrar su escritura y su lectura a ciertos grupos, digamos, puntuales, ¿no? Es decir, habían escribas, no sé, el caso egipcio, ¿no? Me parece como el más significativo, sí, claro. Donde en verdad la gente normal, entre comillas, no tenía acceso a la escritura, ni a la lectura, entre comillas, ni a la interpretación, que al fin y al cabo creo que es, digamos, el gran tema. Ese es un tema bien curioso, porque leer, hasta cierto punto, es un privilegio. Incluso hasta ahora. Lo es, ahora, indudablemente. Sí, o sea, y cerrando solamente este punto para el lado cristiano, ¿no? Que creo que es el que nos atañe a nosotros. O sea, imagínate en el siglo XVIII, misas solamente en latín. Incluso hay muchos lugares donde hay misas en latín nomás y donde la gente no entiende lo que está pasando. Pero, claro, ¿no? Es como que hay un dominio de la persona que sabe leer, ¿no? Claro, hay un halo, esto no es vanagloria por si acaso, ¿ya? Pero hay un halo que se mantiene muy fuerte. Hay un halo que se mantiene muy fuerte hasta el día de hoy, que es con el tema del estatus de lector, ¿no? O sea,
Yo pienso que este es algo un tanto injusto, ¿ya? Porque me siento que en el siglo XXI hay más formas de ir captando información, pero siempre existe esta idea del lector como un ente de culto, ¿no? Como lo que antes sería, pues, las sociedades del Neolítico, el chamán de la aldea, ¿no? Y justamente en un programa que se ha hecho correcto que viene acá, que cuando hacen el memorial de Marco Aurelio de Negri, una psicóloga explica, ¿no?, cómo Marco Aurelio despertaba esa pasión entre las personas, entre los jóvenes, y decía, puede ser que ni lo entiendan, pero hay la idea de que era un sabio y había que escucharlo porque hay, pues, Mira, ¿no?, un vínculo ahí, ¿no? Claro, mira nada más sus números de rating, ¿no? O sea, cuando el programa estaba cuando el programa estaba al aire, o sea, no era un programa que sea el más visto ni demás, el mismo Marco Aurelio incluso jugaba un poco con esa idea, ¿no? Decía, acá la gente dice que me ve, pero en realidad no me ve, o sea, Hermano, dice que me ve. ¿qué nos ¿no? espera a nosotros, hermano? Ah, Sí. puta madre, digamos, sí. Creo que por eso en la actualidad, digamos, hay indicadores de aprendizaje o indicadores de, digamos, de conocimiento que contemplan la, digamos, como que la comprensión, ¿no? O sea, justamente ese es el dilema de que exista comprensión lectora, ¿no? O sea, de hecho, ya estamos en una sociedad más ágrafa de hace 100 años, ¿sí? Sin embargo, los niveles de comprensión, ahí va el punto, ¿no? Ujú. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de que la gente en el Perú no lee? O sea, no lee lo que a nosotros nos gustaría que lea o no lee en general. Yo a veces, o sea, cuando subo al transporte público veo gente leyendo y de diferentes dispositivos. Algunos leen en tablet, otros leen libros en físico, pero no leen lo que a nosotros nos gustaría que lean. Esa es una buena pregunta. Bueno, también hay a veces un desencuentro muy fuerte con respecto a la lectura en el colegio, ¿no? Sí. O sea, estás en segundo año de secundaria y te mandan a leer el Quijote, ¿no? Estás La en Divina primero y Comedia. te mandan a leer la Divina Comedia, ¿no? Olvídate. Y estos libros se convierten en esos libros, una suerte de libros de culto, ¿no? Si no has leído esto, no eres nada. Entonces, ¿quién lee el Quijote a los 12 años? Entonces, a menos que sea Borges, pues, ¿no? Pero es muy complicado. Y creo que ahí es donde viene el desencuentro. Ahora, eso da pie para otro tema que quisiera tocar en un momento, pero no sé. ¿Qué opinas tú, Kevin? ¿Tú qué le das del asunto? O sea, creo que, digamos, la escuela, lo que pasa es que ahí ya estaremos yendo por el tema de la educación, que creo que podríamos dejarlo para otro programa, pero el tema de que hay una especie de catálogo básico de lectura, yo sí comprendo que exista. O sea, sí comprendo que exista una especie de canon que necesita, digamos, ser enseñado, ¿sí? Pero yo creo que podría ser, claro, ¿no?, reevaluado y evaluado dependiendo de las zonas, ¿no? O sea, no me imagino a alguien de repente de, no sé, digamos, de Chachapoyas, por así decirlo, leyendo o disfrutando, pues, no sé, un cuento limeño, por así decirlo, ¿no? Con la misma emotividad que podría disfrutar un cuento de alguien local, ¿sí? Que sí existe, o sea, sí existe, digamos, esta línea, ¿no? Sin embargo, claro, es una cuestión muy de contexto, ¿no? O sea, yo entiendo que hay un deber de conocimiento en ciertos aspectos por la geografía en la que te ubicas, por la, digamos, la circunstancia en que te ubicas, tienes que aprender ciertas cosas, ¿sí? Pero claro, ¿no? Es algo que se puede balancear, ¿no? ¿Por qué? Porque si no, al fin y al cabo, la lectura se vuelve en algo obligatorio, ¿no? Y justamente Borges decía como que la lectura era el único quehacer que no tenía imperativo, ¿no? O que no debería tener imperativo, es decir, leer o obligarte a leer no debería ser una orden. Eso O sea, es conflictivo. el ¿no? placer no es Sí, obligatorio, sí, dice, sí, ¿no? Sí. De hecho, ahí yo mantengo la hipótesis de que, o sea, leer es un arte y un placer, ¿no? Ahora, es un arte y eso es un placer para las personas que nos gusta leer. Claro, pero el gusto nace de una buena experiencia. ¿Y cómo generas esa buena experiencia? Ahí es donde viene el Es el dilema, tema. ¿no? O sea, si nos acercamos netamente a la lectura desde el punto de vista del mismo sistema educativo, es complicado, hay que ser bien francos, es bien complicado, ¿no? Yo creo que un nexo muy importante ahora podrían ser los creadores de contenido, ¿no? Que en cierto modo acercan al público lector, buscan reconciliarlo con el porque nuestra chamba es de pacificador la asca. Tenemos que conciliar a la gente con estos elementos y bueno, eso se intenta, ¿no? Ahora, disculpa que te interrumpa, Kevin. O sea, tú mencionaste algo, ¿no? Claro, evidentemente el tema de la educación y cómo se hace el tema para poder hacer que la lectura llegue a los más chicos y ahí los más chicos generar justamente este gusto que Merlín señalaba. Hay un tema aquí, ¿no? Y volviendo a poner los puntos sobre las IES sobre si el libro es caro o no en el Perú. ¿Está el libro al alcance de un salario de profesor promedio? Y ahí vamos con otra pregunta más.
Acá vamos a pelear con Kevin. Acá vamos a pelear con Kevin, seguramente. Aquí, sí, ya nos está poniendo ahí la cara de perro diciéndonos, o sea... Ya empezamos. Le tiramos el camión encima, pero el tema es... El principal eje de cambio, más allá de los creadores de contenido, o sea, que nosotros invertimos en esto, o sea, y nos ha costado un montón llegar a... Si es que podemos decir que hemos llegado a algún lugar, o sea, yo creo que sí tenemos el privilegio de poder llegar a un grupo de personas y que estas personas escuchan nuestras referencias y demás. Está el tema de... A ver, el principal eje de cambio es el profesor. Sí. El profesor hace realmente educación literaria con un sistema que está selectivamente golpeándolo y acribillándolo a pautas administrativas antes que con tiempo de calidad para poder preparar sus clases y detenerse a hacer lectura en aulas. Hay una diferencia entre enseñar literatura, porque yo te puedo decir, claro, como dices tú, ¿no? El canon, o sea, Vargas Llosa, García Márquez en el Perú, Bryce, además hay un tema con lo que podemos llegar a entender incluso como literatura peruana, es toda literatura de Lima, básicamente, ¿no? Entonces, ¿qué tanto los profesores están en capacidad de descubrir nuevos autores, de poder comprar libros, de poder hacer lectura en clase y generar este placer, vamos a decirlo, formativo que parte de las bases, ¿no? O sea, ahí entra a tallar justamente el libro como un eje de como un bien social que creo que debería estar al alcance y siento que no lo está. Ahí creo que podemos entrar en la polémica con Kevin. Ajá. ¿Es necesario comprar el libro? Ajá. De hecho, hay que decir algo porque la gente piensa, no, estos tres piensan igual. Tenemos diferencias. Sí, y creo que una de las principales diferencias con Kevin es con respecto al comprar el libro. Kevin, ya, tú empiezas. Lo que pasa es que, claro, digamos, mi línea es esta. O sea, mi línea es que los libros sí están caros, que comprar libros, y entre comer y comprar libros, prefiero comer. Sin embargo, mi contraposición o mi contrapeso en este caso es abogar por bibliotecas mejores. O sea, yo soy, o me considero hasta ahora, un asiduo visitante de bibliotecas. He recorrido hemerotecas, he recorrido, digamos, diferentes espacios donde, claro, me he sentido cómodo al tener libros ajenos, ¿sí? Con esta esperanza, ¿no? De encontrar en un espacio en específico los libros que yo necesito y no tenerlos de repente en mi casa. De hecho, digamos, yo que me gustaría viajar y así, no podría cargar con 20 libros ni con 10 libros en la maleta, ¿no? Por un peso, digamos, de suma, ¿no? O sea, sin por embargo, un puedo llegar... ¿no? Por un asunto de comodidad. Sí, pero entonces, sin embargo, puedo llegar a una biblioteca de cualquier ciudad, digamos, no sé, moderna o así, y que pueda facilitarme los libros que quiero. Entonces eso, más o menos por ahí va mi punto. Bueno, yo opino, como dice el chavo. En mi caso se me complica un poco más porque los libros de ciencias sociales de por sí no son tan comunes en las bibliotecas. O sea, tú encuentras, claro, libros de ciencias sociales, pero son de los años 60, 70, 80, ¿no? O sea, tú en toda biblioteca vas a encontrar tus bazares, ¿no? Tu bazar, tu Tauro del Pino, una que otra cosa de Porras, Rostolowski, que es infaltable. Pero ¿qué haces, por ejemplo, cuando necesitas bibliografía más actualizada? Eso ya no llega. Ahora, yo vengo del cono de los conos de los conos. Me vengo bien Salvador, la última etapa. O sea, en mi casa se ve el mar, ¿no? Y ahí, ¿dónde consigues esos libros? ¿No? O sea, ¿dónde hay? ¿Dónde se encuentran? ¿No? Entonces, aparte de que eso de comprar los libros, también desarrolla una suerte de fetiche, ¿no? Yo sí lo digo abiertamente, soy un fetichista de los libros. Y me gusta mucho tener el libro... sonará obsceno, ¿no? Saborearlo, mirarlo, olerlo. Como dice Ribeiro, acariciar la tapa. Acariciar la tapa, o sea, es todo un ritual tribal, ¿no? Ahí de iniciación, ¿no? Y yo sí soy un hincha de la acumulación, y bueno, no una acumulación vana, porque finalmente los libros los hago rotar en los videos, pero sí al menos de llevar una copiosa biblioteca. Ahora, bueno, copiosa lo digo muy, muy suelta de huesos, porque obviamente hay bibliotecas de 20.000, 30.000 libros que hay en Perú, ¿no? Pero a mí me gusta mucho, siento que hay un ritual, siento que la biblioteca es una promesa de conocimiento, porque siempre la pregunta es, ¿no? ¿Los has leído todos? La clásica. La clásica pregunta, ¿no? ¿Cuándo lees? Uy, tienes un montón. ¿Los has leído todos? ¿No? Y justamente a raíz de eso, Humberto Eco, que es un maestro con el tema de lo que es el estudio de los libros, tiene una entrevista muy buena en esta edición de Sudamericana de Jean-Claude Carrier,
El libro se llama Nadie acabará con los libros, en la que justamente reflexiona ese tipo de cosas, ¿no? Incluso hay un video muy bonito en internet de una suerte de paneo de la biblioteca Humberto que es gigante, es un laberinto, ¿no? Entonces me parece que finalmente representa eso, ¿no? Una promesa de conocimiento. Es como tu internet privado. Efectivamente, mira, yo ahí coincido contigo y aquí justamente cito a Roberto Calazo. Tú sabes que cómo ordenar una biblioteca. Oh, sí, sí, Y aparte sí, está publicado por los cuadernos, los nuevos cuadernos de anagrama, que para mí son espectaculares. Recomiendo. No están al alcance de todo el mundo, vamos a decir, los de anagrama son caros. Pero algo que me gusta de Roberto Calazo, que es muy curiosa la historia de Roberto Calazo, gran bibliófilo, pero él menciona algo en cómo ordenar una biblioteca. Uno no compra libros con la idea de leerlos de inmediato, sino con la ilusión de leerlos en algún momento. Kevin nos está mirando grueso, dice. Sí, Kevin ya está, está transformándose Por favor, en Gonzalo Núñez. Pero ¿cuál es el tema acá? ¿Cuál es el tema acá? ¿Por qué la ilusión de leerlos en algún momento? Porque sabes que de pronto adquirir ese libro te va a permitir tenerlo y que no otra persona lo pueda tener al mismo tiempo y te quite la posibilidad de tener ese libro y que en algún momento ese libro se descatalogue y no se vuelva a imprimir o no se vuelva a reeditar. Ese es un miedo muy fuerte. Entonces, es cierto, sí. Entonces, claro, ese internet privado en el cual tú dices, ese libro lo tuve al alcance de mi mano un momento y luego ya no lo tuve. Lo hablábamos el otro día en el grupo, estábamos hablando, por ejemplo, le dije, por fin conseguí Historia del siglo XX de Hobsbawm, que claro, tú dirás, es un libro común que todo el mundo tiene, pero en los últimos años ha llegado aquí al Perú a un precio exorbitante. Sí. Yo lo conseguí con un descuento en un momento especial y dije, esta es mía y no me lo saca nadie. O sea, y ya lo tengo finalmente, estoy feliz de tenerlo. Entonces, ¿qué tanta posibilidad tienes tú de poder ir a una biblioteca en un distrito? Vamos a empezar por Lima, o sea, que es el distrito, la capital. La capital, que es donde nosotros estamos viviendo en este momento. Y de encontrarte una biblioteca pública lo suficientemente abastecida, con un catálogo de libros tremendo, que te permita quedarte ahí y trabajar, como he visto en algún momento que se quedan algunas personas trabajando en la Biblioteca Pública de Lima, en la Biblioteca Nacional. Entonces, no estamos, creo que todavía en esas condiciones. El estado de algunas bibliotecas distritales es lamentable. No, sí. De hecho, o sea, mi referencia de buena biblioteca es la de la Universidad Católica. Yo desde San Marcos, digamos, en los últimos años de la universidad recuerdo que saqué un permiso especial para poder estudiar en la biblioteca de la Católica, o sea, y claro, es hasta ahorita mi referencia de una buena biblioteca. Sí. No, claro, una biblioteca bien armada es muy buena. Sí. Pero, por ejemplo, mira, vamos a poner otro caso, ya no quiero meter palo, pero vamos, por ejemplo, poner el caso de la biblioteca de la Municipalidad de Lima, la que tiene arriba su decoración rococó de madera, claro, ¿no? Que en el espacio está bonito. El espacio es hermoso, pero los libros están ya medio quedaditos, ¿no? Bueno, quizá medio quedaditos para personas que buscan algo más específico, ¿no? Porque siempre recomiendo que vayan, hay bastantes cosas clásicas allá, ¿no? Pero tener ese criterio de selección que a uno le gusta es bien complicado, ¿no? Es muy complicado, es como que te compras un depa o haces tu casa. Exacto. ¿No? Y claro, cuando haces tu casa, tú ya tienes tus propios estándares. Yo quiero que acá vaya la cocina, la sala, el comedor, ¿no? A diferencia de lo que es un departamento que ya te lo entregan listo, ¿no? Y tú te tienes que ir acomodando a lo que hay allí, ¿no? Entonces, o sea, creo que nos hemos alejado un poco de la pregunta que estaban haciendo al inicio del tema del profesor, ¿no? Es difícil. Yo he sido docente, creo que tú también has sido docente, hermano. Kevin... He ejercido la docencia. Ya los tres hemos pasado por ese martiriológico. Labor muy bonita. Martiriológico lo digo en el sentido de a veces no es la labor más remunerada del mundo. Y sí es un problema. Ok, a ver, pero eso, ¿no? lo que sí hay, se puede decir, es bibliotecas especializadas, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo haber ido a la Cornejo Polar, que claro, no tiene una serie de textos, digamos, de ciencias sociales que te ayuda para ciertas cosas. El IEP también tiene su biblioteca y que claro, no tienes el acceso a las publicaciones del IEP, ok. También, ¿no? La Casa de la Literatura se especializa propiamente en humanidades, letras y Vargas Llosa, porque hay bastantes libros. Es que hay bastantes libros. Biblioteca Humanidades y Vargas Llosa. Ya es que literalmente importante. Es que literalmente hay un espacio que es la Biblioteca Mario Vargas Llosa y hay puros libros de Vargas Llosa. Entonces ya, y que es una buena biblioteca. Dicho sea de paso, igual, yo me presto libros, los puedo llevar a mi casa y eso, ¿no? Los últimos años he estado haciendo eso también. Ahora, no sé si ustedes han visto, pero por ejemplo, hay algunas librerías, por ejemplo, que tienen este sistema de préstamo de libros también. ¿Qué? Sí, ¿en serio? O sea, Ciudad Librera tenía, en el último piso,
una no tiene todavía. Ah, ¿sí? Vale, lo conserva en vale. Pueblo Libre. O sea, tú puedes ir y tienen... Eso parece Me publicidad. parece No publicidad. estoy haciendo cherry. Yo no ¿Quién soy sabe? tú que tengo toda Oye, mi pantalla ahí. Ya, Que tengo toda la pantalla. De hecho, que parece Pero- esos programas japoneses que están llenos de letras en la No, pantalla. no, esto se transforma en el programa Andrea Yos. Ahorita nos vamos a... Ahorita te voy a lanzar un suplex y toda la vaina. Pero aquí la cuestión es que en el último piso de Ciudad Librera Ujú. había justamente una librería, o sea... No, una biblioteca que estaba arriba de la librería. Y había gente que luego de eso se iba a tomar un trago y demás. Ahora, si después del trago te olvidas de devolver el libro, esa es otra cosa. Bueno, ya estás en una situación espirituosa. Ya, estás en una situación medio complicada. Pero me has hecho acordar, mira, ya caso de Ciudad Libre del Sur, en Quilca, o mejor dicho en Girón Camaná, hay otro caso, que es del señor Lito. Ajá. Que tú también, se parece publicidad también, ¿no? Que tú le compras un libro. Oye, estamos haciendo mucha publicidad. Que tú le compras un libro y de ahí puedes ir a cambiarlo por otro del mismo precio. Ah, mira. Que es un gancho interesante. Sí. Yo Eso lo he visto usado en un par Buenos de Aires, veces. por ejemplo, Sí, sí. sí, es una idea que va a salir por todo allí, ¿no? Y puedes hacer eso, ¿no? Sin embargo, yo siempre me he resistido. Yo no puedo soltar el libro que he comprado. Ahora, No puedo. ahí entra otro tema, ¿no? Si vas a hacer un trueque de libros, en el trueque de libros, por ejemplo, ¿cuál es tu criterio para cambiar, por ejemplo? O sea, yo no cambiaría jamás, pues, no sé, este libro de Jorge Carrión, que es espectacular, por un libro de Coelho, ¿no? Pero en el trueque de libros, yo creo que los truquetones, casi Fernando. voy a intentar ser un poco sincero. En el truque de libros, creo que todos nos queremos mirar la cara. ¿No? Ujú. O sea, es una competencia implícita de tú me estafas y yo te estafo, pero nos estafémonos bonitos, Sí, ¿no? sí. Y justamente yo busco libros raros, ¿no? Y justamente les quiero recomendar, amigos, acá, este libro de acá que justamente me ha llegado hace unos días, todavía obviamente no lo he leído todo, he leído un capítulo más. La invención de los libros raros, así se llama este tomo que es monumental, de David McKitterick, sí, es un apellido, es cosa medio raro, ¿no? Así que estaba leyendo un capítulo, justamente el capítulo de ¿qué es un libro raro? Ajá. Porque yo creo que los tres buscamos libros raros hasta cierto punto, nos emocionamos cuando vemos una edición bonita, una edición especial. Yo tenía la mala idea, y acá sí hago un mea culpa, de que los libros raros existían desde el origen de la imprenta. Y resulta que no, o sea, la imprenta sale en el siglo XV, fin del XIV, siglo XV, pero recién los libros raros existieron a partir del siglo XVII, cuando apareció el concepto de escasez de ciertas cosas. Bueno, escasez se asociaba principalmente a lo que es la comida, pero empezó a sentirse una sensación de escasez de ciertos libros. Y esos libros escasos comenzaron a pasar a la categoría de raros, y poco a poco, bueno, obviamente las personas que podían cubrir esto, ¿no? Burgueses, nobles, comenzaron a meter a los libros en la categoría de cosas coleccionables junto con las obras de arte, las esculturas, etcétera. Evidentemente ahora ya no estamos en situación para comprar eso, porque esos ya son incunables, ¿no? Ya son libros que pueden llegar a costar pues una casa, literalmente. Pero tenemos nuestros estándares de rareza. Ujú. Y obviamente esas cosas raras no las vamos a cambiar. Pero a veces por ahí se colan algunas cosas en los trueques, ¿no? Así, en los trueques. O de pronto en estas librerías de segunda, sobre todo cuando yo he ido a librerías de segunda en el centro, te encuentras con cosas raras que sabes que es probablemente la primera y la única vez Sí, en que te vas a encontrar con ese tipo de libros, ¿no? sí, sí. No, yo creo que es una fantasía, o sea, yo creo que es una... Uy, es que yo creo que es como... el hippie. Es que imagínate que el libro igual es un objeto que se va a desintegrar, algo así, ¿no? Digamos con la cuestión orgánica que Sí. hay de todos los objetos. Claro, siento que es una fantasía en ese sentido. Digamos, no sé, ahorita me pongo a recordar esta idea incluso del facsimilar, ¿no? Mm. El facsimilar Claro. es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, Minúsculas de González Prada, que se publicó en su momento, imagínense. Minúsculas, una edición como idéntica de cómo hubiese salido, sí, ¿no? Se hubiera publicado en su época. O sea, ese tipo de cosas de repente, claro, me puede gustar o me puede animar o me puede hacer como imaginar el pasado, ¿no? Claro. Porque al fin y al cabo nosotros, los libros incunables o los libros antiguos que podemos conocer, de hecho tienen la textura de la vejez, ¿no? Mm. Tienen esa textura de la vejez que, digamos, no sé, a mí no me llama la atención, sobre todo también porque soy alérgico. Ah, O sea, bueno. Ah, bueno. Eso he explica muchas comenzado cosas, a, digamos, y es una alergia de 5 años, de los últimos 5 o 6 años, porque yo antes sí podía leer normal, No me periódicos asustes, Kevin, antiguos. porque si me agarras alergia ya Eso es como para un programa, ¿no? De la me crisis tengo que reinventar, ¿no? biológica. Dicho sea de paso, digamos como para terminar con esta idea de la función de las bibliotecas, o sea, justamente Borges era un paradigma en tanto
en sus mejores años de producción, que fueron como 40, 50, 60, no salió ni una vez de Buenos Aires. Es como que esta idea de que pudo un escritor como él abastecerse de una cultura o actualidad suficiente en un país conectado culturalmente con su entorno, ¿no? O sea, imagínate, justamente ahora que estaba releyendo González Prada también, por eso lo mencioné, González Prada leía a los autores como alemanes de la época. O sea, es como que, digamos, tenía una actualidad, tenía una forma de, claro, de conocimiento, igual que me imagino que le habrá costado. Habían librerías, no sé, que traían como novedades francesas, me imagino, ¿no? Claro, en su contexto. Sí. Y sí, digamos, esta importancia, ¿no? De un circuito de fluidez del conocimiento. Yo creo que hablo más de conocimiento que del objeto en sí mismo. Porque el objeto para mí es propiamente como la herramienta. Y digamos eso, el conocimiento es esta utilidad que se le da, ¿no? Y la utilidad del libro, yo creo que en la actualidad se puede reemplazar. Oye, me has hecho despertar un pequeño trauma que lo tenía dormido hace unos meses. A ver, dale. Por ejemplo, esto del lector. Claro, uno se siente lector cuando vas a Quilca, Amazonas, a las librerías. Ya, lector privilegiado cuando vas a la feria del libro, no a comprar tus libros. Pero hay un panorama más desolador aún, que es un panorama que no muchos vamos a llegar a acceder, y me cuento porque yo todavía no siento que no voy a llegar ahí, que es el de leer en otros idiomas. Ah, no. Por ejemplo, yo Sí. soy un fan de buscar información sobre Pachacamac, me encanta mucho el tema de Pachacamac, y siempre decía, ¿por qué no encuentro nueva información? O sea, la información que encuentro son los clásicos, ¿no? Publicaciones que salieron en revistas arqueológicas hace años, hasta que hablé con un amigo arqueólogo y me dijo, no hace nada, Calichín, me dijo. ¿Por qué? Le digo, porque las verdaderas publicaciones actuales las están haciendo los polacos. Polacos. Polacos, ni siquiera en inglés llega ya. Polacos, ¿no? O sea, tienes que aprender a leer en su idioma para que puedas decir, mira, estoy a la vanguardia de este conocimiento. Si tienes suerte, lo traducen al inglés. Y si no sabes inglés, ya te pelaste, pues, ¿no? Entonces, ahí es donde uno ya llega y se da de cara, ¿no? Porque uno piensa que, bueno, puedo ser culto. Eso también sería un buen programa, ¿no? ¿Qué libro para ser cultos existe, no existe, no? Es un tema sale ya. También. Y yo decía, no, o sea, antes de chibolo te decía idea, no, claro, tú recoges los libros que tienes en tu ciudad, puedes hacer algo, ¿no? Pero claro, cuando ya ves el panorama grande, es desolador, ¿no? O sea, tú sabes que ahí vas a tener barreras idiomáticas, barreras también culturales hasta cierto punto, entender más o menos el sistema de pensamiento de esa sociedad, la forma en cómo procesan su propia historia. O sea, son un montón de factores. Ahora, eso nos lleva, pues, indefiniblemente a otro punto, a propósito de lo que menciona él, ¿no? Por ejemplo, yo he descubierto a Clarice Lispector recién. O sea, entiendo que es una autora que se publicaba en los años 60, 70, pero yo la he leído recién. Y el por qué la he descubierto recién también responde a una barrera idiomática. Siendo Brasil un país que está al costadito de nosotros, no nos leemos tampoco entre latinoamericanos, ¿no? O sea, y por un tema de traducciones, ¿cuántos autores brasileros, por ejemplo, podemos llegar a conocer si es que destrozamos esa barrera idiomática y esa capacidad de nosotros de traducir también? Porque el tema pasa por también encontrar buenas traducciones. Siempre lo digo, o sea, traducir no quiere decir copiar y pegar de Google, ¿no? O sea, es interpretar y justamente llegar a una contextualización importante, ¿no? Así pues, como Clarice Lispector, pues otros autores buenísimos, como el del vampiro de Curitiba, Dalton Trevisan, y en fin, otros autores que recién he descubierto por ese tema, ¿no? Sí, de hecho el tema de la traducción a mí, digamos, me apasiona, incluso con esta idea de la traducción como de, no sé, siempre los libros clásicos o los del 19, en literatura, por lo menos en novela, tienen la característica de que tienen como unas 5 traducciones ya hechas, ¿no? O sea, esta necesidad de que, digamos, el material original, por así decirlo, no sé, un Balzac, un Victor Hugo, digamos, incluso Jane Austen, incluso no hay muchas traducciones, por lo que tengo entendido. O sea, el número de un mismo libro. O sea, esa necesidad que estos clásicos salgan, ¿no? Salgan a buscar nuevos lectores y cosas así. Pero claro, yo creo que esto responde más como de un circuito editorial, ¿no? Esta idea de que la editorial es una especie de mediador también del ciudadano o del consumidor, no sé cómo decirlo, con el conocimiento, ¿no? O sea, este acceso, sobre todo esta apuesta de las traducciones, viene más por ese sentido, ¿no? Pero también, yendo en línea con el tema del programa, porque nos estamos desviando hace rato, conseguir una buena traducción es caro.
Carísimo. Claro, yo les cuento una anécdota chiquitita nomás. Yo he sido siempre fan de Poe y Lovecraft. Y yo me acuerdo de haber leído a Lovecraft en una colección que costó 100 lucas, pero eran 3 tomos. Y yo leía y no lo entendía. Decía, ¿por qué no lo entiendo? O sea, es Lovecraft, ¿no? Hasta que alguien me dijo, oye, ¿qué traducción es tal? ¿No? O sea, es malísima, me dice, porque, bueno, la editorial era bien dudosa, ¿ya? Entonces, tuve que pasar años literalmente, para poder ahorrar y comprar, esto no es publicidad tampoco, ¿ya? Y comprar la traducción de Valdemar Gótica, de las obras completas. Otra experiencia. Medio sueldo mínimo casi, pero otra experiencia, ¿ya? Y de verdad, o sea, uno ahí ve, ¿no? Que no solamente es poder comprar el libro, sino es comprar una buena traducción. Comprar la experiencia. Es comprar la experiencia completa, Sí. ¿no? Es como que tú te traes, no sé, ahorita un lomo saltado, pucha, no sé, ahí en el ambulante, y otro lomo saltado en un lugar, pues, que tiene una fama ya evidentemente definida, ¿no? Claro, o sea, y ahí entramos en otro debate, ¿no? O sea, la experiencia de lectura. O sea, leer en digital o leer en físico. Leer en digital te podría acercar, o sea, he visto mucha gente que a través de PDFs ha leído autores, o sea, que jamás van a llegar acá. Sí. O sea, porque las editoriales no están interesadas, porque son muy nicho, o evidentemente no van a sacar un tiraje. Estamos hablando de una industria editorial peruana que pues con 500 ejemplares estás hablando de un bestseller ya. 500 ejemplares. O sea, imagínate publicar un autor nicho. ¿Va a vender esos 500 ejemplares? Es difícil. Entonces, ¿la lectura en digital acerca, es una ayuda o son experiencias diferentes? Yo opto por lo segundo, ¿no? Porque hay mucha gente que trata de generar un versus, ¿no? Como si fuese Marvel contra Capcom o Marvel contra DC. Ajá. No, o sea, yo ahí tengo mis opiniones divididas en torno al tema. Así es. Bueno, caballeros, se nos acabó el programa, se pasó volando. ¿Últimas impresiones? Bueno, Kevin. creo que, digamos, para responder la pregunta de Jan, digamos, mi experiencia de lector en libro electrónico no ha sido tan buena como la que pensé, por ejemplo. Sin embargo, yo leo bastante, digamos, EPUB en la computadora, sobre todo para ciencias sociales. Creo que por ahí me informo bien. Y digamos, es... un pequeño paréntesis, Kevin. ¿A ti también se te hace complicado leer ciencias sociales en Kindle? Sí, Es muy complicado. sí. Sí, yo también pienso que Kindle Sí, está más Kindle. orientado para literatura. Ajá. Sí, ya. Ya. Perdón, disculpe, Vale, fin de mi comentario. y hago notas, subrayas y digamos, y hay este buscador de palabras que me parece como una herramienta genial, ¿no? En este sentido. Entonces ya, con esto cierro. El libro tiene una serie de posibilidades para el futuro, ¿sí? Yo creo en la digitalización. O sea, estos libros de repente de Mosca Azul Editores, digamos, de las primeras ediciones del Fondo Editorial del Congreso, necesitamos tenerla en un archivo digital. Y esa sería como que mi última apuesta y mi perspectiva a futuro. Genial, Kevin. Gianfranco. Bueno, yo solamente voy a recomendarles este libro, que es de Jorge Carrión, que se llama Contra Amazon, que mucho más allá de despotricar o sea, bajo las condiciones precarias... Nos en las vamos a cuales- quedar sin patrocinios antes de que empiece el programa. Ya, dale, Bueno, dale, pero- dale. Bueno, sí, o sea, hay de hecho, o sea, una crítica, pues, ¿no? Contra lo que ocurre con los trabajadores de Amazon y las condiciones en las que están. Pero también hay un repaso, ¿ya? Históricamente a propósito de lo que son las bibliotecas en la actualidad y lo que significa poseer libros, ¿ya? Para hacerla corta, no es casual que los espacios actuales hayan sido reducidos selectivamente. ¿Y dónde pones la biblioteca en un espacio tan reducido? Ese es un muy buen tema. De hecho, el otro día estaba volviendo a ver esta entrevista entre Marco Aurelio y César Hildebrand. Y hay una parte que sí me pareció brutalmente sincera, ¿no? De que parece que existiera una suerte de complot para ir desapareciendo estas cosas, ¿no? Exacto. Porque un lugar... una idea imperante no puede coexistir con gente crítica. Exacto. Es complicado, es un tema polémico que casi puede rozar con lo conspiranoico, pero hay que, creo que tocarlo en algún momento. Y bueno, finalmente, para acabar, mi apreciación final, yo sé que este tema es muy largo, es extenso, y yo sé que también hay mucha gente que dice, no, pero ¿para qué una biblioteca? Les recomiendo este libro polémico de Pierre Bayard, Cómo hablar de los libros que no se han leído, que es una suerte de apología a la cultura de la información sin caer necesariamente en el snobismo, de no, tú no has leído ese autor, ¿no? Es un libro polémico, debo decirlo, que tiene bastante hate, pero me parece interesantón, así que de todas maneras se los recomiendo. Los libros polémicos son los mejores. Son los más ricos, definitivamente. Definitivamente. Así que, bueno, se acabó, los esperamos la próxima semana, comparte ese programa, dale like, reviéntalo ahí en comentarios y nos vemos la próxima semana con las dudas de Terrazo. Chao, chao.